Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Puerta Ortiz, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional sede Medellín. Para mí es muy placentero poder participar en el programa de Matemáticas con el Gobernador con la idea de elevar el nivel de matemáticas de la juventud de Antioquia. Hoy vamos a ver cómo se perturba una función cuando modificamos su rango o su dominio mediante reflexiones, bien sea sobre el eje Y o sobre el eje X. Consideremos entonces, por ejemplo, la función básica y sea g definida por g de x igual a menos f de x. ¿Qué le pasa a la función g? Que como es menos f de x, es el opuesto aditivo de f de x. O sea, si la imagen de x es, por ejemplo, esta alturita, g de x sería ella misma, pero con signo menos. ¿Está bien? Lo que sea positivo, con el signo menos pasa a ser negativo, y lo que sea negativo pasa a ser positivo. Eso quiere decir que la gráfica de f se refleja sobre el eje x. Lo de arriba pasa abajo y lo que haya debajo pasa arriba. Tomemos, por ejemplo, la función g de x igual a menos x al cubo y la función básica f de x igual a x3. Aquí está el dibujo de f de x igual a x3. En 1 vale 1, 1 al cubo es 1, en 2 al cubo vale 8, aquí en menos 1 al cubo vale menos 1, etc. Esta sería la función elevar al cubo. Y su opuesta aditiva, g de x, que es menos f de x, entonces para este x lo envía menos f de x, la altura correspondiente sería esta, porque sería profundidad. Entonces lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba al tomar sus opuestos. Esto que estamos viendo corresponde a una introducción a componer funciones f a la izquierda por una reflexión, la reflexión de la recta y igual a x. En realidad, esta r de x igual a menos x es la reflexión de y igual a x. Esta es la recta y igual a x y su reflexión sobre el eje x sería esta. O sea, pasa acá, ¿está bien? Lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Entonces, si a izquierda cogemos una función f y la componemos con r compuesto f de x es r calculado en f de x, y como f de x es menos x, entonces queda, como r de x es menos x, si ponemos aquí f de x daría menos f de x. Sea f la función básica y consideremos h de x igual a f menos x. Digamos que f es la función dada y que el dominio es nuevamente un intervalo de la forma a, b, cerrado en a, abierto en b. Entonces, para que x entre a la máquina h o al operador h, debe ser porque menos x debe estar en el dominio de f. O sea, x está en el dominio de h si solamente si menos x está en este intervalo, o sea que está entre a y b, menos x. Multiplicando por menos 1, la desigualdad cambia. Este pasa para acá con x y este b pasa con menos. Aquí está. Y este x pasa para acá con más y este pasa con menos, allá conservando la desigualdad. Entonces, la x está entre menos b y menos a. Entonces, el dominio de h es b menos a, que corresponde a la reflexión de este intervalo sobre el eje y. El A pasa con menos A al otro lado y el B que estaba acá pasa al otro lado. O sea, este intervalo se voltea en cierta forma. Muy bien. Por ejemplo, consideremos la función u de x definida por 3 más la raíz de menos x. ¿Cómo graficar esta función a partir de la función básica f definida por f de x igual a la raíz de x? La función f de x igual a la raíz de x es esta. Recuerden que la raíz, por ejemplo, de 0 es 0, la raíz de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2. Esta es la función raíz cuadrada.
La reflexión sobre el eje Y es f de menos x, como acabamos de ver. ¿Está bien? Sería la función h. H de x igual a f de menos x, o sea, lo que está, el dominio acá pasa a este lado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es h de x? Es lo que es, cuando usted coge un x acá, menos x está acá, f de menos x es este, y entonces esta altura es la que toma para h de x. H de x es f de menos x. Y la función u es sumarle 3 unidades, como vimos al principio, en las traslaciones, o sea que se pasa acá. Entonces, la función u corresponde a trasladar la raíz de x alrededor del eje y luego trasladar 3 unidades hacia arriba sobre el eje y. En realidad, estas transformaciones sobre la función f corresponden a componer la función f a la derecha con la reflexión sobre el eje y, donde r de x es menos x, es la reflexión de la recta y igual a x, pero ahora sobre el eje y. O sea, me explico. Esta es la función, este y igual a x, y yo puedo mirar la función y igual a menos x, también la puedo mirar como una reflexión sobre el eje y. Entonces, si me dan una función f cualesquiera y la compongo a la derecha con esta reflexión sobre el eje y, observen lo que da. F compuesto r de x es f calculado en r de x y r de x es menos x, o sea, f de menos x. Nuevamente, h de x es igual a f de menos x, corresponde, repito, a componer a la derecha con reflexiones. Hoy hemos aprendido cómo se refleja una función con respecto al eje x y con respecto al eje y. Esto es parte de la clase número 57 del texto de precálculo que editó la Red Matemática de Antioquia y que aparece en la página web como está en sus pantallas. Muchas gracias por la atención prestada. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.